el tema más confiable, pero con el almacenamiento podemos jugar con esto. Pensando en el tema fotovoltaico, en el eólico, maremotriz y otras fuentes, pues con sistemas de almacenamiento podemos estar extrayendo toda esa energía independientemente de cómo ven estos crestas y valles de generación y utilizar toda esa energía, ¿no? Guardarla y utilizarla en el momento en el que nos sea más adecuado. Y realmente esa es la forma en la que ha permitido que los autos o la movilidad de combustibles fósiles o de combustión interna pues hayan tenido el auge que tuvieron, ¿no? Porque pues, realmente la energía que está almacenada químicamente en la gasolina o en los combustibles fósiles, carbón, el diésel o lo que sea, pues la podemos liberar cuando queramos, ¿no? Y eso nos permite tener cierta libertad, cierta independencia. Y la idea con estos sistemas, pues, es no depender de un sistema centralizado, sino, bueno, hay muchas aplicaciones, pero generar un poco de independencia eléctrica con respecto al sistema. Eh, Muchos de ustedes pues, bueno, ya lo han comentado, que rasurado de picos, que traslado de nada, que respaldo, que sistemas aislados. Y bueno, creo que tiene sus buenas bondades, tiene sus desventajas también, pero creo que pues, es el futuro y es importante que vayamos conociendo esto. Y como muchos de ustedes lo han comentado, poco a poco se ha incrementado muchísimo la demanda en este tipo de sistemas. Yo, por ejemplo, cuando comencé en el tema de soporte técnico hace como poco más de 2 años, había muy poca demanda de sistemas aislados o híbridos, muy, muy, muy poca. En la empresa donde estaba, yo creo que se vendían a lo mejor uno o dos sistemas híbridos o inversores híbridos al semestre, ¿no? Y el día de hoy, pues bueno, esa demanda ha crecido muchísimo, digo, sigue sin ser tan alta tampoco, pero pues ha incrementado, ¿no? Y es una realidad que esto está aquí. Si, bueno, los que provienen del diplomado general, que lo han visto con Víctor Ramírez, la situación energética en el país está crítica, es compleja y de alguna manera, pues es el futuro, ¿no? Yo me enamoré de este tipo de sistemas realmente con la clase de Rafa Dávila, presentando el tema del almacenamiento y pues creo que tiene mucha razón. Hay mucho mercado. Muchas veces, o muchos clientes, colegas o demás, no quieren ni siquiera tocar el tema de los sistemas de almacenamiento por experiencias previas que han tenido o por ideas que tenemos, pero al final, como les mencionaba hace un rato, todo está en función de las necesidades de los clientes, ¿no? Entonces, si un cliente a lo mejor no requiere un respaldo, no requiere mejorar su calidad de energía, no requiere trasladar su demanda o cualquiera que sea la aplicación, es difícil que sea rentable este tipo de sistemas y aún así se venden, ¿no? A mí me han consultado mucho para sistemas residenciales donde no existe realmente una necesidad. Por otro lado, pues también muchos clientes han consultado por apagones y demás temas que han sido provocados por la situación actual del sistema eléctrico y en ocasiones no se justifica el costo, pero es una realidad que está aquí y debemos de prepararnos y debemos de prepararnos antes de que se nos venga la vuelta encima, ¿no? El día de mañana que ya sea crítico contar con este tipo de sistemas y no haya profesionales preparados en esto, pues va a ser algo complicado, ¿no? Pero bueno, por ahora sí procedemos con el tema de la presentación. Como les comentaba, a lo mejor es un poco tedioso. La presentación son conceptos básicos, repasar un poquito de todos los sistemas en que consiste el almacenamiento y cosas que a lo mejor ya vieron en el diplomado general. Y por otro lado también, sé que es un poco tedioso la presentación, pero me gusta conocer un poquito a la gente que está en los diplomados, ver los perfiles y como muchos comentan también, creo que es muy importante hacer conexiones, ¿no? Muchas veces ayuda, bueno, una buena parte ayuda conocer a otras personas. Lógicamente pues, no podemos conocer todo de todo y siempre, creo yo, es bueno apoyarnos de otras personas. Permítanme un segundo que no encuentro cómo compartir la pantalla completa. Creo que nada más mm, no me permite compartir directamente. Bueno, ya sé. Bueno, como les comentaba, a lo mejor esto va a ser un poco un híbrido a la presentación entre notas, comentarios personales y todo. Me estoy basando pues, en esta presentación. Y ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, ya. Mm, mm, Permítanme otro momento. Compartir esta. Esta. Mm, A ver, ahorita estamos viendo la imagen de Nicolás, la verdad. Solo confirmen esta parte. Se cambió la de contenido, Dani. A la de contenido que cambié. Entonces vamos a retirar esto y vamos a convertir solamente esta. Muy bien. Listo. Ahora sí, ¿verdad? La historia de la electricidad. Listo. Excelente. Muy bien. Pues bueno, este es más o menos el índice. Vamos a ver aquí las notas que tengo. Es prácticamente reconocer pues, el panorama fotovoltaico, un repaso rápido de conceptos básicos, el recurso solar en México y el mundo, una introducción rápida a los módulos fotovoltaicos y diferentes aplicaciones de sistemas aislados, o bueno, sistemas de almacenamiento, ¿no? Porque el sistema aislado es un concepto que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Bueno, un poquito sobre la historia de la electricidad. Realmente pues, la electricidad no es que se haya... sí, sí, claro, compartimos la presentación. De hecho, pues, bueno, por ahí en el portal tienen el manual, van a tener acceso a los tres manuales. Me parece que ahorita debe estar habilitado el manual uno, digamos, o de la sección uno, y ahí debe venir este contenido, ¿no? De igual forma, voy a tratar de recuperar la presentación que les comenté que estaba realizando para compartírselas directamente y diversificar un poquito aquí el tema del concepto. Bueno, como les mencionaba, la electricidad no es que se haya creado, la electricidad siempre ha estado ahí, ¿no? Y bueno, a lo mejor les digo es un poco tedioso porque veo que todos aquí tienen información en ingenieros, de eléctricos, mecánicos, en energías y demás, ¿no? Entonces creo que hablamos prácticamente el mismo idioma. La electricidad prácticamente viene del tema subatómico, digámoslo así, el movimiento de cargas eléctricas, ¿no? Específicamente de los electrones. Mm, lo que ha sido relevante en la historia de la electricidad es más que nada el conocimiento que tenemos para tener control sobre el flujo de este tipo de energía, como pues, los ingenieros conocemos. Hay muchas fuentes, o muchos tipos de energía, ¿no? Tenemos la energía térmica, energía eléctrica, energía potencial gravitacional, energía hidráulica y demás, ¿no? La energía eléctrica no tiene nada de especial, simplemente pues, es el flujo de cargas eléctricas, específicamente el flujo de electrones. Y realmente como tuvimos los primeros acercamientos fue, me parece que por ahí de los antiguos griegos, que se percataron que al momento de sí, muchas gracias, Alex. Es que la quiero dejar así la presentación para ir cambiando con algunas notas que tengo ahí en la presentación. Se percataron de que al tratar algunos materiales había como una especie de fenómeno, ¿no? Que en su momento pues, no se puede explicar. Y este fenómeno, pues bueno, perduró por muchas generaciones, incluso durante la Edad Media se llegaron a hacer algunos experimentos por ahí, si lo quieren llamar como experimentos, o algunas demostraciones místicas, porque
pues bueno, estando en el contexto en el que estábamos en ese entonces, pues debió haber sido como algún shock, ¿no? Ver este tipo de fenómeno, ver nada más como un flashazo, una cosa que no podemos explicar. Y pues bueno, al final lo tenemos en la naturaleza, ¿no? De los descargas atmosféricas, los rayos. Y bueno, realmente hasta que no fue avanzando la ciencia en formalidad, digamos, fue que se empezó a tener mayor noción sobre este tipo de fenómenos. Me gusta hacer la analogía con el tema del calor, ¿no? Que anteriormente el calor se pensaba que era un elemento más, que era una sustancia que es invisible, que se transmitía entre cuerpos y demás, ¿no? De igual forma la electricidad. Eh, Tuvimos este tema entonces con los antiguos griegos y me parece que de los primeros acercamientos ya formales fue con Benjamin Franklin, con el tema de la famosa historia de la cometa, ¿no? Posterior a eso luego tenemos a Alessandro Volta, que de hecho fue pues, el creador de la primera batería galvánica, que apiló algunas placas de metales de distintas valencias, separados a través de un electrolito, y esto generó la separación de cargas y por lo tanto una circulación de corriente, ¿no? Y avanzando un poquito más a la historia, que es lo que nos interesa un poquito más, es este tema de la guerra de las corrientes, ¿no? Como lo mencioné aquí en la presentación. Eh, ya cuando empezamos a tener, bueno, antes de esto tuvimos también un tema con Michael Faraday y Hans Ørsted, que fueron dos personajes muy importantes que prácticamente formalizaron el tema teórico de la electricidad de cierta forma, ¿no? Por un lado, Michael Faraday con la ley de inducción de Faraday y Hans Ørsted que vio la relación entre la electricidad y el magnetismo, porque al final van de la mano. Como todos conocemos, a través de un conductor por el cual está circulando una corriente genera un campo magnético y de igual forma un conductor al cual se le atraviesa con un campo magnético variable genera una corriente eléctrica, ¿no? Estos son prácticamente los principios de inducción. Se formaliza esta teoría, estos fenómenos eléctricos. De igual forma tenemos también la ley de Gauss, de los campos eléctricos, líneas de flujo y demás, ¿no? Pasamos ya entonces al tema de la generación eléctrica a gran escala, que por un lado tenemos al famoso Nikola Tesla y a Thomas Edison, ¿no? Thomas Edison, famosísimo por el tema de las patentes, muchos inventos, de hecho, entre ellos la bombilla de filamento y gran defensor de la generación. Sí, dime, Luis, Gerardo, adelante. Por cierto, nada más me Pues gustaría no, contar, cualquier duda que tengan, por favor, primero levantemos la mano o coméntenlo en el chat. Yo aquí tengo dos pantallas, puedo ver cuando alguien está levantando la mano o escriben en el chat, entonces sin problema, ¿no? Pero para mantener un poquito el orden del ruido, como lo hizo aquí Gerardo, levantando la mano, ¿no? O comentando en el chat. Perdón, Gerardo, adelante. no sé si está cambiando la diapositiva porque habló de No, otros temas. Sigamos con la Nikola Tesla. Ok. sí, 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 ahí seguimos. Es que, como les comentaba, la presentación, es una presentación base con la que ya contaba, la que yo tenía por mi computadora, hubo ahí un tema, no la tengo, pero bueno, voy comentando poco a poco, ¿no? Ahí Ok. sobre la presentación, voy a estar cambiando la presentación, a lo mejor algún material, imágenes, posiblemente algún video por ahí, etcétera, etcétera, sin problema. Entonces, bueno, Thomas Alva Edison, defensor de la generación de la energía eléctrica a través de la corriente directa, imanes permanentes en el generador. Esto genera, pues, una línea continua, ¿no? Corriente directa, corriente continua. Esto implica que tanto el valor de la corriente como el de la tensión eléctrica no varían en el tiempo. Bueno, la corriente entre comillas. La corriente alterna, por otro lado, la desarrolla, bueno, realmente la corriente alterna, este, Nikola Tesla lo que desarrolló fue la teoría de la corriente alterna, ¿no? Por el tema de la ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz, me parece, la corriente alterna ya se conocía simplemente. Nikola Tesla desarrolló la teoría matemática de este fenómeno, y la corriente alterna realmente consiste en una señal una señal periódica, digamos, que va variando de forma oscilatoria, valga la redundancia, porque por otro lado, pues bueno, podemos tener señales que van variando en el tiempo de una forma no periódica, no oscilatoria, pero lo que nosotros conocemos como corriente alterna es esta señal, que bueno, la conocemos como una señal sinusoidal porque sigue la misma forma de una función trigonométrica, en este caso el seno o el coseno, dependiendo de cómo lo veamos. Ventajas y desventajas de cada tipo de corriente, ¿no? Por un lado, la corriente directa no tiene cruces por cero, por lo tanto, como ya conocemos en los sistemas fotovoltaicos, tenemos mayor riesgo de tener un arco voltaico. Es mucho más complicado modificar la tensión y prácticamente dependemos desde la generación del nivel de tensión que podemos llegar a tener, ¿no? La corriente alterna, por otro lado, por la misma ley de inducción de Faraday, es muy sencillo modificar el nivel de tensión, lo cual nos permite, o en su momento nos permitió facilitar la transmisión a gran escala de la energía eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente alterna al final está variando en el sentido de forma periódica. Esta variación genera un campo magnético alternante, lo cual se induce sobre otro conductor en el cual se induce una corriente también alternante, pero con una relación de transformación ya podemos fácilmente elevar o disminuir la tensión, tan sencillo como es. La corriente directa es mucho más complejo que eso. Fue mucho más complejo en su momento. La realidad, que también es un tema en los sistemas de almacenamiento hoy en día, es que más que el progreso de las tecnologías del almacenamiento que estamos viendo, o en general, creo yo, la gran ventaja, digamos, o bondad, o tendencia que estamos viendo en realidad es el progreso de la electrónica de potencia, ¿no? La electrónica de potencia el día de hoy nos permite elevar la tensión a grandes niveles de corriente directa. Incluso hay líneas de transmisión en corriente directa de alta tensión, lo cual reduce mucho las pérdidas, ¿no? Pero regresando un poquito al tema histórico, en su momento, por esta dificultad de modificar la tensión de la corriente directa, era muy complicado, ¿no? Transmitir la electricidad a grandes distancias. ¿Por qué? Porque nos teníamos que conformar a lo mejor con una tensión un poco más baja. A mayor tensión disminuye la corriente y por lo tanto disminuimos el efecto Joule, disminuimos las pérdidas por calor, etcétera, etcétera. La corriente alterna nos permite elevar muchísimo la tensión, lo cual nos permite reducir considerablemente las pérdidas y por lo tanto transmitir con mucha mayor eficiencia, ¿no? El tema de la energía eléctrica. Ahora, ventajas y desventajas, ¿no? La corriente directa, por un lado, puede ser un poquito más riesgosa por el tema del arco eléctrico. La corriente alterna, tenemos un pequeño fenómeno que es la impedancia. En corriente directa únicamente tenemos el factor resistivo, pero en corriente alterna hay un equivalente a la resistencia que es la impedancia, que es la oposición al paso de la corriente alterna. Y la impedancia está a su vez en función de la inductancia o capacitancia, los cuales son fenómenos que únicamente aparecen en corriente alterna, ¿no? Esa es una ventaja de la corriente directa. Si en su momento se hubiera tenido la posibilidad de elevar mucho la tensión en corriente directa, hubiéramos eliminado completamente el factor de impedancia y únicamente quedamos con la parte resistiva, con una muy baja corriente porque tenemos una muy alta tensión y por lo tanto eficientar mucho más los sistemas, ¿no? Pero no existía eso en su momento y gracias a la teoría de Nikola Tesla, pues, bueno, predominó este tema de la corriente alterna. En su momento hubo una batalla comercial de cuál era el mejor, hubo competencias desleales, si así lo quieren ver,
Edison, por ejemplo, llegó a electrocutar a algunos animales, elefantes o lo que sea, para demostrar los peligros de la corriente alterna. Mm, Realmente, pues, es un poco más riesgoso la corriente eléctrica, pero bueno, fue un tema de ver cuál era el negocio más rentable en su momento, ¿no? El día de hoy, como les comentaba, ya gracias a la electrónica de potencia tenemos la posibilidad de elevar la tensión muchísimo, incluso crear líneas de transmisión con corriente directa, y como tenemos corriente directa, eliminamos la impedancia y tenemos únicamente factor resistivo y aumentamos todavía este tema, ¿no? Pero bueno, esa es prácticamente la historia. Por ahí, pues bueno, está también el tema de las primeras fuentes de generación y demás. Bueno, tenemos entonces la corriente alterna, corriente directa. Em, y bueno, entrando también un poquito en el tema ya del sistema eléctrico, este es un esquema que, pues bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, por ahí tenemos unidades de verificación, unidades de inspección, que deben de tener este tema perfectamente presente, ¿no? Esto es un esquema muy básico de cómo se conforma el sistema eléctrico de forma esquemática, que tenemos prácticamente una central de generación. Dentro de las centrales de generación tenemos transformadores, elevadores de tensión. Realmente la generación eléctrica se genera alrededor de los 20 kilovolts. Los generadores, de hecho, no cuentan con, bueno, dependiendo de la capacidad, ¿no? En alguna ocasión me tocó hacer una visita a la central termoeléctrica de Salamanca y me impresioné mucho, ¿no? En la universidad viendo que el generador pues, realmente no cuenta con cables, son unas barras inmensas de cobre sólido, refrigerado, que bueno, prácticamente está generando toda la demanda. Después de eso tenemos el transformador de elevador de tensión para elevar a un nivel de transmisión, 220 kilovolts, 400 kilovolts, ciento y tantos kilovolts, etc, etc. Después de esto, más cercano hacia el punto de consumo, tenemos una subestación de transformación donde bajamos a un nivel un poco más adecuado para la distribución, ya que tiene sus desventajas también en el tema de la transmisión eléctrica. Y posteriormente tenemos ya los postes o redes de distribución, donde están los transformadores de distribución que pueden reducir todavía más la tensión a un nivel seguro y operable para, dependiendo del consumidor, ¿no? Podemos tener usuarios en baja tensión, tenemos usuarios en media tensión y tenemos usuarios también en alta tensión. Aquí en León, Guanajuato, de hecho, hay varios consumidores en alta tensión, entre ellos está Reima, Envases Universales. Me parece que algunas de las armadoras también consumen en alta tensión, no sé si General Motors, creo que Ford también consume en alta y demás, ¿no? Pero bueno, este es un esquema básico y es muy importante conocerlo, ¿no? Para ver en dónde entran los sistemas de almacenamiento, que casi siempre van ya en el tema del usuario final, ¿no? Pero también es importante conocer este esquema para caer en cuenta de que realmente todo el sistema eléctrico está interconectado, valga la redundancia, el sistema interconectado nacional, pero desde el punto de último consumo hasta cualquier punto de la generación, prácticamente todo el sistema está en tiempo real, digamos, está en vivo, está unido eléctricamente, excepto, pues claro, Baja California Sur, me parece que también por ahí hay una zona de Mugelé y creo que hay otro sistema por ahí también que está aislado del resto, ¿no? Pero bueno, con esto podemos visualizar entonces la necesidad de generar un poquito de independencia en los sistemas eléctricos, donde existe una falla, ya lo hemos visto en el sistema eléctrico. De hecho, hace unos meses ocurrió en España. Hubo un apagón tremendo en toda España. El sistema colapsó, por ahí hay muchas teorías conspirativas. Por ahí vi un video muy interesante de un profesor español que se llama Juan Bautista Bach, creo, que explica un poquito de este sistema y que realmente España tiene una buena cantidad de fuentes renovables. Parece ser que hubo una coincidencia, un pico de demanda con un valle de generación fotovoltaico y posiblemente el sistema no pudo y las protecciones reaccionaron, desconectando prácticamente todo el sistema, ¿no? Eh, es crítico, ¿no? Que toda la infraestructura eléctrica de un país colapse de esa forma. O sea, tenemos sistemas de seguridad, tenemos sistemas de medicina, sistemas bancarios, sistemas informáticos, muchas cosas que realmente hoy estamos 100% dependientes del sistema eléctrico. Y aquí viene pues un poquito la necesidad de los sistemas de almacenamiento, ¿no? Incluso los sistemas de almacenamiento pudieran llegar, y hay mucha información, de hecho creo que lo van a ver con este Rodolfo, de el cómo se pueden utilizar los sistemas de almacenamiento para poder ayudar a la red eléctrica a compensar este tipo de fallas. Obviamente un apagón de esa magnitud no, pero pues dígase una variación en la frecuencia por la desconexión de, no sé, poniendo un ejemplo, ¿no? Altos Hornos de México, ¿no? Que es uno de los consumidores más grandes del país, que incluso por temas de código de red, si alguno de estos grandes consumidores caen en alguna falla crítica, pues bueno, pueden ser acreedores por ahí de alguna multa, porque esto puede provocar una falla en el sistema. Porque pues al final existe un concepto por ahí, no recuerdo muy bien el nombre, pero es una analogía a la inercia, ¿no? El sistema eléctrico tiene cierta inercia eléctrica, por así decirlo, y cuando generamos cambios tan abruptos como la desconexión de una carga tan grande, pues bueno, al final los sistemas de generación no tienen la capacidad de responder tan rápidamente. Entonces puede haber caídas de tensión muy abruptas, caídas en la frecuencia o incluso elevaciones o de frecuencia o de tensión, ¿no? Problemas ahí con el tema de la calidad energética. Y pues bueno, los sistemas de almacenamiento pudieran ayudar de alguna forma a dar una respuesta un poquito más rápida que este tipo de sistemas. Como es el tema de la energía nuclear. La energía nuclear es complicadísimo poder compensar de forma rápida. De hecho, es prácticamente imposible una respuesta rápida por parte de una generadora nuclear, que bueno, pues en el país no necesariamente es tan relevante. Solo contamos con Laguna Verde, una sola planta de generación nuclear. Pero pues también tenemos el tema de las termoeléctricas, de las geotérmicas y demás, ¿no? Que puede llegar a ser complicado en lo que se procesa la información a través del Centro Nacional de Control de Energía, en lo que se toma la decisión de dónde abrir más la llave, dónde cerrarla un poquito más. Cuando los sistemas de almacenamiento, hablando específicamente de sistemas de baterías, pues tiene una respuesta rapidísima, ¿no? Un sistema de baterías puede entrar en milisegundos, en unos pocos ciclos. Incluso creo que hay algunos sistemas que pueden entrar en menos de un ciclo. Eh, E incluso todavía se puede compensar con energía reactiva, lo cual puede ayudar a la estabilidad de la red, ¿no? Bueno, aquí una pequeña imagen de cómo ha ido reduciéndose el costo de la energía fotovoltaica eh, a lo largo de los años, ¿no? De los primeros sistemas, por ahí de los 70s, bueno, el primer sistema, la primera sala fotovoltaica, costaba, bueno, creo que aquí tengo otra presentación, está un poquito más clara, bueno, va a ser un poco complicado compartir esa presentación. Pero bueno, $76 el watt, ¿no? Es decir, que un módulo de 250 watts en su momento pudo haber llegado a costar más de $19,000, ¿no? Y al día de hoy estamos viendo, hace lo que estaba viendo una lista de precios, módulos, no recuerdo qué marca, pero en 12 centavos, 12.3 centavos de dólar por watt. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Estamos hablando de que el día de un módulo fotovoltaico te cuestan $70. Está siendo muy rentable este tema. Y pues bueno, los sistemas de baterías no son la excepción. El litio también ha ido creciendo muchísimo la demanda. Va de la mano de otro tipo de situaciones, pero
Eso ha permitido también desarrollar nuevas tecnologías y pues, bueno, viene de la mano también la necesidad. Hay algunas nuevas tecnologías, por ejemplo, hay unas de metal líquido, por ejemplo, las baterías de sodio que se vienen muy fuerte, que me parece ya se están comercializando. El litio ferrofosfato, que ahorita es la tecnología líder, ¿no? Y en especial el tema de la electromovilidad. Al final, el tema de la electromovilidad lo que nos interesa es la mayor densidad energética, ¿no? Que como le comentaba hace rato aquí a uno de los compañeros, no necesariamente el litio es la mejor tecnología. Cuando hay a lo mejor mucha disponibilidad de espacio, puede ser que otra tecnología sea mucho más viable, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos aquí una gráfica que nos muestra la disponibilidad anual de generación de distintas fuentes de generación. Prácticamente el solar, tenemos una disponibilidad impresionante, ¿no? Tiene un potencial impresionante de utilización a comparación de otro tipo de fuentes. Incluso la eólica es pues, muy viable, ¿no? En ese sentido, como tal, no lo es de una forma interconectada, pero si añadimos sistemas de almacenamiento, pues, bueno. Este, por aquí tenemos también entonces un dato muy curioso que solamente con 0.07% de la superficie terrestre pudiéramos suplir el consumo total del consumo eléctrico, ¿no? Obviamente no directamente porque pues, va variando, no tenemos la irradiación en toda la superficie al mismo tiempo, pero nos da una idea, ¿no? De cómo podemos trabajar este tema poco a poco con las energías renovables. Y al final el sol, pues, es una energía que está incidiendo siempre, no se va a acabar en muy buen rato, pero pues, a comparación de otras fuentes de generación, la verdad es que es muy abundante, ¿no? Bueno, aquí hay una línea temporal también sobre el tema de la historia del fotovoltaico. Realmente, como ya conocemos, ¿no? El efecto fotovoltaico inicia con el efecto fotoeléctrico. Tiene sus diferencias. Realmente el efecto fotovoltaico consiste en un semiconductor. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el cual a través de una placa metálica incide algún tipo de radiación y se genera una diferencia de potencial, una corriente eléctrica, ¿no? El efecto fotovoltaico es prácticamente lo mismo, pero aplicado a un semiconductor, lo cual hace muy viable en este tema. De hecho, el efecto fotoeléctrico lo podemos ver en distintos tipos de sensores, los sensores ópticos, por ejemplo, y pues bueno, va muy de la mano el efecto fotovoltaico con el desarrollo de la electrónica. Al final, el desarrollo de la electrónica va de la mano con el desarrollo de los semiconductores, lo cual ha permitido un disparo exponencial en el desarrollo de la tecnología a lo largo de la humanidad. Hace pues, unos cuantos años no dependíamos de los bulbos de las válvulas de vacío, las válvulas termoiónicas, creo que se llaman, que pues, bueno, funcionan muy parecido, pero a través de otros fenómenos. Y realmente la ventaja que tiene aquí el tema de la electrónica y de los semiconductores es el tamaño tan pequeño que nosotros podemos ir haciendo los componentes, ¿no? Realmente, pues un transistor, que es la base de toda la electrónica hoy en día, pues no es más que un switch, ¿no? Apertura y cierre con base en un estímulo, como lo es un switch podemos abrir o cerrar un circuito mecánicamente. El relevador, pues de igual forma, de hecho, pues en algún momento las primeras computadoras utilizaban relevadores. Y pues esta apertura y cierre nos da los parámetros matemáticos, digamos, de las computadoras, que es ¿cómo se llama? El código binario, ¿no? Que a través de apertura y cierre podemos codificar mensajes y esta codificación de mensajes podemos escribir instrucciones y demás. Las primeras computadoras funcionaban entonces con relevadores y ya posteriormente vimos la forma de hacerlo, no mecánicamente, sino eléctricamente con las válvulas termoiónicas y posteriormente se desarrolló el transistor, lo cual nos permite abrir y cerrar un switch a través de un estímulo eléctrico, es decir, que aplicamos una corriente, un potencial eléctrico entre dos terminales, nos permite abrir una tercera terminal y entonces la corriente ya la podemos desviar por ahí. Y esto sí, generamos un grupo de componentes de apertura y cierre, pues bueno, uno puede tener una instrucción, otro puede tener otra instrucción y así sucesivamente hasta tener cientos de miles de componentes que podemos tener apertura y cierre y por lo tanto dar instrucciones. Y bueno, el tema de la electrónica de potencia entonces nos ha permitido desarrollar tecnología, que esa tecnología nos permite desarrollar tecnología más pequeña, y esa tecnología más pequeña nos permite desarrollar tecnología más pequeña, etcétera, 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 ¿no? Realmente los transistores hoy en día son me parece, nanómetros, ¿no? Hay billones de transistores dentro de un componente electrónico. Y bueno, eso nos beneficia en el tema del control, ¿no? Eléctrico, porque a través de la apertura y cierre podemos simular ondas sinusoidales y por lo tanto tenemos un inversor, ¿no? A grandes rasgos. Este, Aquí esta gráfica me gusta mucho, nos demuestra un poco del beneficio que tenemos aquí en México. Esta es como la disponibilidad de la radiación solar en todo el mundo y la verdad es que en México somos una ubicación privilegiada. En prácticamente, bueno, en muy pocos lugares del mundo tenemos una cantidad de radiación tan impresionante como en México, ¿no? Que bueno, esta gráfica está un poco incompleta, falta por allí unas buenas partes de Asia, todo Rusia, China, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues realmente México se encuentra de los países que mayor generación solar podemos tener. Aquí por otro lado tenemos Chile, que también es una de las zonas más privilegiadas, más por el tema de la latitud y la temperatura, prácticamente pura cordillera y un clima mucho más frío y por lo tanto tiene la ventaja de que los sistemas son mucho más eficientes, ¿no? Pero realmente en México, prácticamente en el norte tenemos la mayor generación que podemos ver a comparación de muchas partes del mundo, incluso en África, ¿no? Tenemos una región aquí en el centro de África que no tiene muy buena disponibilidad. Incluso viendo la parte de Europa, ¿no? Por ahí comentaba en alguna ocasión un profesor de aquí de CPF que en algunos países europeos en su mejor día no se comparan ni siquiera al peor día en México, ¿no? Entonces creo que hay un negocio muy impresionante aquí en México con respecto al tema fotovoltaico y creo que debemos ser conscientes como de esta parte, ¿no? Eh, Estoy checando aquí algunas notas para complementar un poquito la presentación. Bueno, entonces prácticamente ya vemos un repaso rápido de la historia de la electricidad, una breve introducción de la evolución del sistema, bueno, los sistemas fotovoltaicos, por ahí de... la presentación. Permítanme un segundo. Sí, en 1954 se creó la primera celda fotovoltaica en Bell Labs con un 6% de eficiencia, imagínense. Ya hoy en día vemos módulos, creo que el más grande que vi fue de comercial, hablando de módulos comerciales de 24%, me parece que Conway. Y bueno, una potencia en ese entonces menor en watt, únicamente alcanzó para encender un radio, un costo aproximadamente de $256 el watt, de hecho el dato que tenía por ahí está un poco mal. Actualizándolo con valores de inflación, eso equivaldría a más de $3,000 el watt. Entonces hay que ser un poquito conscientes, ¿no?, del punto en el que estamos. Ya hoy en día es impresionante la facilidad con la que podemos integrar los sistemas fotovoltaicos y por lo tanto los sistemas de almacenamiento. Eh, También la eficiencia de los módulos ha ido variando muchísimo. Ya hay algunas tecnologías que incluso alcanzan, por ahí vi una publicación de CPF que comentaban de Longi, creo, de una celda ya que superó, creo que hasta el 30 y tantos por ciento de eficiencia, ¿no? Que ya están ahí
posibilidades de comercializarla pronto. Pero bueno, hoy en día lo que tenemos predominante son eficiencias de alrededor del 20%. Y conforme vaya progresando la tecnología, esto va a ir aumentando. Hay muchas tecnologías por ahí en el mercado, como ya conocemos. La mayor parte de eso es de silicio monocristalino. Ahorita está predominando la tecnología, me parece, TOPCon, HJT, la perovskita y otras tecnologías no tan comerciales, como es carbón de telurio, las celdas de película delgada y demás. Varían entre costos, eficiencias, durabilidad. Prácticamente estamos viendo ya vidas útiles de los módulos de alrededor de 30 años, cuando antes pues, eran mucho menores. Incluso recuerdo cuando empecé que las garantías de fábrica eran como de 10 años y la garantía de generación lineal de 20 años o 22 años por ahí, ¿no? Ya hoy en día aumentaron, incluso por ahí hubo alguna empresa que ofrecía 40 años, me parece, de garantía lineal de generación, como 20 años de garantía de fábrica, ¿no? No fue muy rentable, la empresa creo que de hecho ya entró en bancarrota, pero bueno, vale la pena comentarlo pues, para darnos una idea un poquito del panorama, ¿no? Este, y bueno, como lo platicamos hace rato, y estamos viendo también precios de menos de 12 centavos el watt. Es impresionante el costo al que estamos llegando. Impacta mucho definitivamente y de hecho ahí es donde está el negocio, ¿no? También, no sé si a ustedes les ha pasado, muchos distribuidores han tenido este tema. A medida que van disminuyendo el costo de los módulos, hace falta vender mucho más, incrementando los costos de logística y demás, pues para tener las mismas ganancias, ¿no? A lo mejor en algún otro momento, que era mucho más costoso el módulo, pues era mucho más rentable, dejaba mucho más dinero. Incluso cuando yo empecé en este tema, acá con el George, estábamos viendo costos, me parece, de 33 o 35 centavos el watt del módulo, ¿no? Y hoy en día, pues, menos de 12 centavos. Es todo un tema. Pero bueno, el negocio entonces aquí está en que los sistemas de almacenamiento pues, obviamente son mucho más costosos y pues, a lo mejor no tienen un margen de ganancia tan alto, ¿no? Pero la utilidad final pues puede ser mayor con un sistema mucho más pequeño que un sistema interconectado. Eso es a lo que quiero llegar. Y bueno, pues prácticamente con esto quisiera concluir la parte del contexto o la introducción. Y pasar un poquito al tema de los conceptos eléctricos, que pues bueno, muchos colegas por ahí en la industria veo que siguen batallando con este tema de las unidades, ¿no? Llamando kilowatts a las unidades de energía, diciendo corriente cuando se refieren realmente a la tensión eléctrica y demás, ¿no? Eh, y quisiera empezar aquí con el concepto de tensión eléctrica, corriente eléctrica, potencia y energía, y ahí podemos ir avanzando o profundizando un poquito más en el tema de corriente alterna, corriente directa, resistencia, impedancia y frecuencia. O, bueno, resistencia, frecuencia y impedancia. Entonces, tensión eléctrica realmente el término correcto para lo que conocemos como voltaje es tensión o diferencia de potencial o potencial eléctrico, ¿no? El potencial eléctrico, a mí me gusta compararlo, pues, no estoy diciendo que así se defina, sino que me gusta compararlo con el tema de la fuerza, ¿no? Así como existe una fuerza magnética que, pues, obviamente, entre más grande sea el imán, o entre mayor sea la fuerza magnética, pues obviamente el movimiento o la velocidad que puede tomar ese imán al juntarlo, pues es mucho mayor. De igual forma, en el tema eléctrico, la tensión eléctrica a mayor tensión es mucho más sencillo separar cargas eléctricas, prácticamente. Eh, por aquí tengo también una nota respecto de esto que quiero sacar. Esta es esta. Oh, esta no. Sí, sí, esta. Bueno, realmente el potencial eléctrico se define como, bueno, perdón, el potencial eléctrico está relacionado con un tema de energía potencial, ¿no? Por eso se llama potencial. Así como en la energía gravitacional, por ejemplo, nosotros aplicamos un trabajo para tomar un objeto, lo colocamos en una posición distinta, y entonces, mientras esto esté apoyado, pues tenemos una energía ya almacenada, ¿no? De igual forma, en un resorte, si nosotros lo estiramos o lo comprimimos, dependiendo de su factor de, de su constante del resorte, nosotros podemos almacenar mientras no cambiemos el estado de ese sistema, ¿no? Entonces, un resorte, si yo lo comprimo y así lo dejo a lo mejor ubicado entre dos muros, pues tiene una energía que en sí está ejerciendo una fuerza en ambos sentidos hacia ambos muros, pero es una energía potencial. ¿Qué quiere decir potencial? Que tiene la posibilidad de usarse, ¿no? Igual la energía potencial gravitacional, y así es como funciona realmente el tema de las presas, los contenedores elevados de agua. Nosotros estamos utilizando energía para mover esa masa de agua, o en la energía potencial gravitacional utilizamos una fuerza o energía para modificar el estado, y estamos almacenando cierta energía que después vamos a poder utilizar. Generalmente la energía potencial gravitacional la utilizamos como energía cinética al modificar el estado en el que se encuentra este cuerpo. Es decir, aquí se encuentra con una restricción, pero si yo modifico esta restricción, el cuerpo cae de forma libre y va paulatinamente cambiando la energía almacenada en energía cinética, ¿no? La energía eléctrica, pues no es muy diferente. Es una energía potencial, digamos, o el potencial eléctrico está relacionado con la energía potencial eléctrica almacenada en cargas eléctricas o en campo eléctrico. Entonces, la tensión está relacionada al campo eléctrico. De hecho, la tensión se define como el trabajo por unidad de carga, ¿no? Entonces, está directamente relacionado al trabajo y a la carga eléctrica. Otra definición de la tensión eléctrica es, bueno, la definición matemática, digamos, fina, es una integral de la multiplicación del campo eléctrico por cada diferencial de distancia a lo largo de una trayectoria. Entonces, va de la mano directamente con una distancia, va de la mano directamente con el campo eléctrico y con el trabajo hasta ahora, ¿no? Pero de igual forma, el campo eléctrico está definido como una fuerza eléctrica por unidad de carga. Entonces, si nosotros podemos mezclar como todos estos conceptos, o incluso la definición del trabajo, que es el producto de una fuerza por una distancia, podemos definir también la tensión como la fuerza multiplicada por una distancia dividido entre una carga eléctrica, ¿no? Entonces, la estamos relacionando ya con conceptos: energía, distancia, campo eléctrico y carga eléctrica. Campo eléctrico y carga eléctrica, pues bueno, están directamente relacionadas. Y a lo que voy con todo esto, yo voy a agregar aquí estas este, igualdades. Si disminuimos una distancia, disminuimos la tensión, ¿no? Por otro lado, si aumentamos la carga, disminuye la tensión, pero si aumentamos la fuerza, aumenta la tensión. O por otro lado, aumentamos el trabajo, aumenta la tensión, si aumenta el campo eléctrico, aumenta la tensión, etcétera, etcétera. A lo que voy con todo esto es que, por ejemplo, en una batería tenemos las terminales, y entre esas dos terminales existe una energía que puede ser utilizada. ¿Para qué? Pues para trasladar cargas eléctricas. De hecho, la tensión eléctrica no se define en un solo punto. Estas definiciones, de hecho, están completamente mal. Simplemente las estoy utilizando como para ir formando un poquito el concepto de tensión eléctrica, ¿no? Realmente una tensión única no existe, es una diferencia de potencial o potencial eléctrico entre dos puntos, que básicamente consiste en la energía necesaria para trasladar una carga de un punto a otro, prácticamente, ¿no? Entonces, a mayor potencial eléctrico, tenemos la posibilidad de trasladar más cargas de un punto a otro o trasladar la misma carga
a una distancia a lo mejor mucho más pequeña. ¿Cómo podemos visualizar esto? En alta tensión. En alta tensión no necesitamos acercarnos ni siquiera a las líneas para generar un arco eléctrico a través de tierra, digamos. Igual los sistemas fotovoltaicos ya de tensiones un poquito más elevadas, en media tensión, y desafortunadamente pues, hay muchos accidentes relacionados a esto, ¿no? Por eso dentro de las normativas se contemplan también distancias de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando se rompe la rigidez eléctrica del aire, se genera el arco eléctrico, el aire pasa de ser un aislante a ser un conductor, permite el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Pero bueno, todo esto va relacionado a la fuerza eléctrica, al trabajo eléctrico, a una energía que puede ser utilizada. En una batería, en una clavija eléctrica de corriente alterna, por ejemplo, no necesitamos que exista una carga para que exista esa tensión. Es una energía que puede ser utilizada y es utilizada hasta que se conecta una carga o hasta que hay un medio que permite la conducción de esas cargas de un punto a otro, ¿no? Esta definición me parece muy importante porque luego en ciertos sistemas es fundamental no como entender. Y creo que lo más importante para entender esto es con el principio de cómo medimos nosotros voltaje. Bueno, existen hoy en día detectores de voltaje, pero lo que hacen esos detectores de voltaje es medir la presencia de un campo eléctrico, más no miden como tal el valor de un potencial eléctrico o potencial de energía. Nosotros realmente medimos entre dos puntos y eso me parece muy importante. Medir entre dos puntos, porque luego es muy complicado, por ejemplo, medir tensión a tierra, medir tensión al neutro, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, al final nuestros módulos fotovoltaicos tienen una terminal positiva y una negativa, las baterías tienen una terminal positiva, una negativa. En sistemas en corriente alterna ya no tenemos positivos y negativos, tenemos fases y tierra, fases y neutro, fase y fase, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entre todos estos puntos existe un potencial, es decir, en un sistema trifásico tenemos un potencial que existe entre la línea 1 y la línea 2, tenemos un potencial entre la línea 1 y 3, 2 a 3, y de cada uno a neutro, y de cada uno a tierra, y existe incluso un potencial de neutro a tierra, si es que tienen un neutro flotante, ¿no? Pero bueno, avanzando un poquito aquí en el tema, esa es la tensión eléctrica, la energía necesaria para trasladar una carga de un punto a otro, una carga eléctrica, ¿no? Se define como el joule por coulomb, o viendo como el campo eléctrico, son volts por metro multiplicados por metro, lo cual nos da volts, newton sobre coulomb, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado tenemos la corriente eléctrica. La corriente eléctrica está definida como el flujo de carga eléctrica, como un caudal. Entonces mucha gente suele utilizar esta analogía de hidráulica, ¿no? De sistemas eléctricos. Ya, y nos hace una comparación muy sencilla entre algunos de los valores. Este, Hay una ilustración que me gusta mucho. Aquí está. Hacen una analogía entre sistemas hidráulicos y sistemas eléctricos. A mucha gente se le dificulta entender el tema de la electricidad y hay mucha razón en esto. Realmente es muy abstracto y es muy complejo, ¿no? Pero básicamente a mí me gusta comparar el voltaje como con la presión que existe dentro de una tubería, la corriente con el flujo ya sea másico o volumétrico de agua. La resistencia tiene que ver con la fricción interna de la tubería. A mayor fricción, más difícil es que ese caudal pase a través de esa tubería. A mayor presión es más fácil trasladar mayor flujo de corriente. El flujo de agua, perdón, lo vemos como litros por segundo, galones por minuto, litros por hora, metros cúbicos por hora, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiero hacer esta distinción entre corriente, bueno, la corriente con respecto al flujo másico y al flujo volumétrico. ¿Por qué? Porque al final la corriente y la potencia están directamente relacionadas. Este, Nosotros conocemos que entonces la potencia es igual a la tensión por la corriente, es decir, que la corriente es directamente proporcional a la potencia, así como el flujo volumétrico es directamente proporcional al flujo másico únicamente por un factor que es la densidad. Y a lo que quiero llegar con esto es que es un caudal, es una tasa de cambio, es una velocidad, digámoslo así, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica se define como coulombs por segundo. El coulomb es la unidad de carga eléctrica, entonces estamos hablando de cuánta carga eléctrica está circulando a través de un conductor por unidad de tiempo, en este caso son los segundos, ¿no? Así como tenemos coulomb por segundo, un ampere. La potencia también es un caudal de energía. Ya no estamos hablando de carga eléctrica, sino estamos hablando de propiamente energía, puramente energía, no hablando específicamente de un tema eléctrico. La corriente eléctrica estamos viendo un caudal de partículas o de una propiedad de las partículas, y la potencia estamos hablando de un flujo energético, ¿no? Muchas veces con los clientes es bien complicado cómo explicar esta distinción, en especial porque, bueno, la unidad predilecta en la que medimos la energía, pues, es el kilowatt hora, ¿no? Y pues, va muy de la mano de la unidad de potencia. Que, bueno, de hecho, aquí lo tenemos definido. El watt es un volt multiplicado por el ampere, y al final el watt son joules por segundo, y estamos hablando, aquí en el caso de la corriente, coulombs por segundo, y en el caso de la tensión, ¿cuánta energía tenemos disponible por unidad de carga, no? Entonces esa es nuestra constante, por así decirlo. Entonces, bueno, ya definimos que la tensión es la energía potencial eléctrica o la energía necesaria para trasladar una carga eléctrica de un punto a otro. La corriente, estamos hablando del flujo de carga a través de un conductor en el tiempo. La energía, permítanme un segundito. Ok, ahorita regreso. Una disculpa, creo que voy a agarrar por ahí investigado. Entonces tenemos que la potencia es el flujo de energía por unidad de tiempo, pero cuando hablamos de energía como tal, estamos hablando de una cantidad finita, digamos así, ¿no? Que es la energía como tal, ya estamos hablando de joules, ya es una cuantificación. Si lo ponemos con la analogía hidráulica, la energía la podemos comparar con los litros de agua, que al final potencia y energía van a estar relacionados con el tiempo, ¿no? La corriente puede ser, para la aplicación que nosotros tenemos realmente no nos interesa, pero la energía sí. ¿Por qué? Porque los sistemas de almacenamiento se miden en energía disponible, ¿no? Las baterías en kilowatt-horas, en ampere-hora, etcétera, etcétera. Que al final la ampere-hora, si nosotros multiplicamos unidad de tiempo por coulomb por entre tiempo, lo que vamos a obtener es realmente una carga eléctrica, pero como estamos realmente multiplicando por una constante, digamos, de energía disponible por carga eléctrica, al final lo que vamos a obtener son joules también. Vemos ahí el factor del tiempo, ¿no? Entonces, volviendo a la analogía, al final de cierto periodo, tenemos una cantidad finita de energía, mientras que si hablamos de potencia o de flujo, estamos hablando de un valor instantáneo, y eso es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el tema de inversores, tema de baterías, necesitamos ver un tema de capacidad en tiempo real, perfiles de demanda, vamos a ver las gráficas de demanda, energía disponible en las baterías. La energía disponible en las baterías también va a variar muchísimo dependiendo de la tensión a la que estén conectadas. No es lo mismo una batería a 12 volts que a 24 volts, que a 48 volts, que a 600 volts. Igual un sistema aislado, por ejemplo, pensando en el caso del Growatt, que tiene una tensión de entrada. Nosotros conocemos los interconectados que los inversores suelen tener una tensión de entrada a lo mejor de 600 volts, ¿no? Los sistemas aislados muchas veces tienen, incluso Victron, su MPPT tiene una tensión de entrada de
150 volts, 250 volts. Entonces tenemos que incrementar la corriente para tener una menor tensión, ¿no? Tenemos que hacer arreglos mucho más cortos. Eh, bueno, entonces ya definimos el volt, que es la cantidad de energía por cada unidad de tiempo. Permítame otro segundo, que se me apareció aquí. No, no la pillé. Listo, me disculpo. Este, entonces, volt es unidad de energía por cada unidad de carga. La energía, pues bueno, la podemos definir también como eh, una fuerza que se aplica sobre un cuerpo, ya sea una partícula también, para mover ese cuerpo una unidad de distancia. La corriente eléctrica, carga por unidad de tiempo. Y el watt, que en este caso es unidad de energía por unidad de tiempo, o flujo de energía en el tiempo. En este caso, la unidad oficial de energía en realidad es el joule, pero existe por aquí una equivalencia, que creo que era un kilowatt hora, que si nos fijamos en las unidades de kilowatt hora, realmente estamos multiplicando unidad de potencia. Tenemos energía sobre tiempo, pero eso lo multiplicamos por acá con unidad de tiempo, se cancelan unidades de tiempo y al final nos quedan unidades de energía, ¿no? El kilowatt hora es una unidad de energía. ¿Por qué se define así? Por ahí alguna vez escuché la razón. Y realmente es muy práctico también, ¿no? Hablando de este tema de consumos eléctricos, pues podemos pensar a lo mejor, no sé, un sistema de iluminación de un kilowatt operando por una hora, pues tenemos un kilowatt hora, no es muy sencillo. Pero es importante diferenciar el kilowatt hora del kilowatt. Kilowatt potencia, kilowatt hora energía. Eh, Existe también otra unidad muy importante que es lo que estamos viendo aquí, el ohm. Y aquí quiero hacer hincapié, lo tenía en la otra presentación, pero no lo tengo aquí, las diferencias entre resistencia eléctrica y resistividad, que está directamente relacionada con la conductividad eléctrica. La resistencia, pues bueno, al final es la oposición al paso de la corriente eléctrica y se mide en ohms. De hecho, no estoy seguro de cómo se define el ohm, pero bueno, es una unidad, de hecho creo que es una unidad, no es una unidad derivada. De hecho, muy curiosamente, la unidad compuesta del ampere está definido como una unidad fundamental. Pero, pues bueno, el ohm finalmente se define a partir de la ley de Ohm. La ley de Ohm, voy a tomar esto. La ley de Ohm finalmente nos dice que la tensión es igual a la corriente por multiplicado por la resistencia. Entonces nosotros podríamos definir la resistencia como la relación que existe entre la tensión y la corriente. De hecho, así se define el ohm, como volts sobre ampere. Básicamente nos está diciendo que tanto se está oponiendo ese flujo a través de un conductor. Y mencionaba el tema de resistencia y resistividad. La resistencia eléctrica se refiere a los ohms, que es ya un valor definido, y la resistividad eléctrica se refiere a una propiedad intrínseca de los materiales. De hecho, me parece que, aquí lo tengo anotado. La resistencia, la resistencia está directamente relacionada con, creo que era así, cuando voy a poner con R minúscula, pero es proporcional, la resistencia es proporcional a la resistividad, a la longitud y al área. Es decir, que si aumentamos la distancia, aumentamos la resistencia. Si aumentamos el área, disminuimos la resistencia. Y bueno, la resistividad, en este caso es R minúscula, el símbolo real es Rho, la letra griega Rho, que depende del material y está medido en ohms por metro, o ohms por kilómetro, o kiloohms por kilómetro, etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente nos dice que tan resistivo es un material por cada unidad de distancia. De hecho, es por esta razón que un calibre más pequeño de cable o con menor área es más resistivo que un calibre más grande. Por eso cuando necesitamos conducir una mayor cantidad de corriente, ponemos un conductor más grande. Contrariamente, pudiéramos pensar que un área más grande pues, es más material y por lo tanto es más resistente, más resistivo. Perdón. No, esto es completamente lo opuesto. Entre mayor es el área, menor es la resistencia. Y entre menor es el área, mayor la resistencia. Por eso incluso ocurre en ocasiones que si se coloca o si se diseña mal un sistema, un cableado, etcétera, etcétera, se calienta, ¿no? Se calienta y podemos tener ahí problemas. Lo acabo de ver hace unas semanas en un sistema donde tenía un sistema fotovoltaico bajando con calibre 8, otro sistema fotovoltaico bajando con calibre 10, se juntaban en un punto y de ese punto hacia el punto de interconexión bajaba con calibre 10. Entonces, de por sí ya tenemos una diferencia entre el 10 al 8, ahí debería ser mínimo 8, pero como estamos considerando la corriente del calibre 10, debería ser incluso todavía más grande, y para no hacerles el cuento largo, ese calibre se achicharró completamente, ¿no? De hecho, con esto podemos visualizar también la caída de tensión a una mayor distancia, aumentamos la resistencia, y si aumentamos la resistencia, disminuimos la energía que puede circular a través de ese conductor, ¿no? De hecho, si esto, si nosotros aumentamos la resistencia, bueno, si lo ponemos inversamente aquí, la corriente, de esta forma. Nosotros aumentamos la resistencia, la corriente va a disminuir, pero muchas veces la resistencia, o la corriente, perdón, ay, mucho aquí lo puse mal. La corriente está directamente relacionada con la potencia. Entonces la potencia realmente en algunos sistemas no se modifica, se mantiene. Si nosotros mantenemos la potencia, por lo tanto mantenemos la corriente y aumentamos la resistencia, pues algo tiene que cambiar y lo que va a hacer es la temperatura, ¿no? Pero aquí ya abarcamos básicamente los conceptos básicos de la electricidad. Y en este caso, quisiera regresar un poquito aquí al tema de corriente alterna y corriente directa. Entonces, como veíamos, la corriente directa únicamente va a depender de la oposición al paso de la corriente. Es decir, que ese factor es lo único que consideraríamos en corriente directa. Mientras que en corriente alterna existen otros fenómenos. Existe la inducción, existe la capacitancia. Y también tenemos un factor resistivo porque al final también existe una propiedad del material que está conduciendo esta corriente eléctrica, ¿no? Eh, entonces, la impedancia básicamente se compone. Por aquí lo tenía, chicos, lo tenía en la presentación que les comento. Bueno, voy a colocar acá. Tenemos que la impedancia
realmente podemos hacer una analogía entre corriente alterna y corriente directa. Donde en corriente directa tenemos la ley de Ohm, que es la tensión es igual al producto de la corriente por la resistencia, ¿no? Pero en corriente alterna tenemos que la tensión es el producto de la impedancia por la corriente eléctrica. Y la impedancia finalmente se define como, me parece que era la raíz cuadrada de la suma de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva y de los cuadrados de estas. Disculpen, ahí está. Así se define la impedancia, ¿no? Es decir que tenemos una... no, aquí lo estoy regando. Perdón, permítanme un segundo. Aquí, lo tengo aquí a la mano, pero es un que esta presentación... Sí, aquí está. Sería la resistencia más la diferencia de las reactancias al cuadrado, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Aquí, entonces, es L menos X. Sí, sí, es correcto, muchas gracias. Bueno, entonces definimos la impedancia con esta propiedad. Ahí está, ahora sí. Es la raíz cuadrada de la suma de la resistencia al cuadrado más el cuadrado de la diferencia de las reactancias. Entonces esto nos da que la impedancia se compone de, bueno, hablando de la magnitud. Realmente aquí estamos hablando de magnitud. Aquí no puedo poner esto aquí por caso. Bueno, estamos hablando del valor de la impedancia, ¿no? El valor o la magnitud de la impedancia se compone de una parte resistiva y una parte, muchos le llaman imaginaria, ahorita vamos a llegar a ese tema, pero es una propiedad intrínseca del componente que estamos analizando o del sistema que estamos analizando. Ese sistema en corriente alterna puede tener dos componentes, que es la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, que a su vez, este, la, la reactancia es una función, o podemos definir lo que es una función de la inductancia, la capacitancia y la frecuencia. Me parece que la reactancia inductiva se define como 2pi frecuencia por la inductancia, y por otro lado la reactancia capacitiva es 2pi la frecuencia sobre, no, 1/2pi frecuencia capacitancia. Entonces ahora ya estamos hablando no solo de reactancia capacitiva ni reactancia inductiva, sino también de capacitancia e inductancia. La capacitancia y la inductancia son propiedades de lo que estamos analizando, ¿no? La capacitancia es un valor, bueno, la capacitancia y la inductancia son valores que nos pueden definir qué tanto se desfasa la corriente o la señal de corriente de la señal de tensión, y eso lo llamamos el ángulo de fase, ¿no? Aquí lo que quiero hacer hincapié es que las reactancias están en función de la frecuencia. Es decir, que si nosotros modificamos la frecuencia, modificamos la reactancia; si modificamos la reactancia, modificamos la impedancia; si modificamos la impedancia, entonces se modifican las corrientes. Y a lo que quiero llegar con este tema es que en situaciones donde tenemos variaciones de frecuencia o utilizamos una frecuencia que no es la adecuada, nuestro sistema se puede comportar de una forma completamente distinta de lo que estamos contemplando o de lo que estamos diseñando, ¿no? Un ejemplo puede ser un motor. De hecho, pasa muy seguido en algunas regiones que se adquieren máquinas europeas que funcionan a 50 Hz. Llegamos aquí a México, conectamos y que se calientan los conductores, en las máquinas. O por otro lado, tenemos una máquina americana que se conecta en Europa, se importa y no funciona adecuadamente, funciona a lo mejor con menor potencia, etcétera, ¿no? Porque estamos modificando la frecuencia. Ahora, esta parte de que la parte real y la parte imaginaria al final va relacionada con pues realmente analizar un sistema con una señal alternante, como es la corriente alterna, es muy complicado, ¿no? Estamos analizando valores que van variando en el tiempo. Entonces, incluso para analizar la potencia esto llega a ser complicado, y es por eso también que existen los sistemas polifásicos, porque la potencia se va comportando de distinta forma. Incluso donde pudiéramos tener un valor positivo de tensión, en este hueco podemos tener una ausencia de potencia y podemos generar un retraso en un motor, en un generador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por ahí un compadre llamado Euler creó la famosa identidad de Euler, que nos permite, permítanme un segundo, ahí está, nos permite analizar señales periódicas como un valor constante, ¿no? Es un poquito más complicado que esto, pero básicamente podemos analizar una señal periódica o las magnitudes de estas señales periódicas como un vector. Y entonces, ya todo se facilita. Ay, miren, de hecho, aquí está esta imagen que me encanta. Ya analizar las cosas con vectores es muchísimo más sencillo, e incluso pues, es algo de lo más utilizado aquí en el ramo. Tenemos aquí pues, esta señal periódica y tenemos vectores que son el principio de la variación de frecuencia para modificar la potencia de los motores. Un poquito. Sí, es que, bueno, en un motor en corriente alterna, hablando de un motor de tipo jaula de ardilla, un motor universal, un motor shunt, la velocidad del motor, bueno, voy a hablar específicamente de un motor de tipo jaula de ardilla, un motor de inducción, ¿no? Realmente ese motor, en función de lo que está el giro, es el número de polos y la frecuencia eléctrica, ¿no? Entonces el número de polos depende, básicamente como el número de secciones de bobinas que tiene internamente. Variamos el número de polos y variamos la velocidad, ¿no? Pero en un sistema normal interconectado pues tenemos una tensión fija, hablando, no sé, 480 volts, un motor de media tensión a lo mejor de 6200 volts, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos variar el número de polos, no podemos variar el número de bobinas tampoco. No podemos tampoco en un sistema normal variar la frecuencia, porque estamos en una frecuencia fija de 60 Hz, que es a la velocidad a la que se mueven los generadores eléctricos. Hablando de generadores convencionales, ya hablando un poquito de sistemas de electrónica como son los inversores fotovoltaicos, por ejemplo, tanto interconectados como aislados, pues estamos hablando ya de pulsaciones que simulan una corriente alterna. Pero en un sistema convencional, mecánicamente, el motor se mueve a 60 ciclos por segundo y esa es la frecuencia a la cual está variando esa señal. Y no podemos variar la velocidad del motor. Si conectamos un motor de este tipo a la red eléctrica, no se puede variar. Estos motores, a lo mejor modificando la tensión, pero también es muy complicado variar la tensión.
dependiendo de las necesidades. Existen los transformadores variables, los variacs, pero tienen sus implicaciones también, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para variar la frecuencia del motor? Variamos la frecuencia a través de electrónica, que estamos abriendo y cerrando circuitos, los cuales simulan, a través de PWM o modulación de ancho de pulso, simulan una corriente alterna. ¿A qué velocidad? A la que tú le digas. Tú le das las instrucciones a ese componente electrónico y por lo tanto puedes simular una frecuencia alterna a la velocidad que tú quieras. Entonces, un variador de frecuencia, eso es lo que se hace. Eso es lo que hace. Estamos variando la frecuencia de giro, de alimentación del motor a valores que te convengan, dependiendo de la necesidad de velocidad, pero sí va un poquito de la mano, no como tal, pero sí. Este, pero bueno, regresando un poquito, bueno, si podemos variar la velocidad, podemos variar también la potencia, y de hecho eso genera un ahorro muy bueno en sistemas de bombeo, porque normalmente cuando tienes un bombeo, la forma que tú tienes de regular el flujo o el caudal de un fluido es abriendo o cerrando una válvula, pero si abres o cierras una válvula, realmente tu motor o tu bomba sigue girando a la misma velocidad. Por lo tanto, si tú puedes modificar la velocidad de esa bomba, ahorras potencia, modificas el caudal a la necesidad que tienes y entonces te ahorras una nota en energía, ¿no? Pero regresando un poquito aquí en el tema de la identidad de Euler, nos permite transformar una señal periódica en un valor de magnitud y un ángulo. ¿A qué se refiere ese ángulo? Si tenemos, disculpen que ando sacando fotos y fotos de varios lados, ¿no? Aquí está. El ángulo de fase se refiere a, hablando de una señal periódica, no como tal un ángulo, porque no existe realmente una diferencia entre un vector y otro, pero sí existe una diferencia de dónde empieza esta señal en un momento determinado, ¿no? Aquí estamos viendo una separación que existe entre la onda de tensión y la onda de corriente. Esto es un diagrama esquemático, realmente las magnitudes o amplitudes de estas ondas no coinciden, pero digamos que si empiezan en el mismo punto y terminan en el mismo punto, la tensión y la corriente están en fase. Eso quiere decir que hay una carga únicamente resistiva. Y el ángulo de fase se refiere a esta diferencia que existe entre los puntos donde empiezan o terminan cada valle y cada cresta, ¿no? En este caso, estamos tomando como referencia el punto de inicio del valle de ambas señales y existe un valor. Ese ángulo de fase lo podemos ver ya después en un diagrama fasorial, como es este. Tenemos un vector, otro vector y hay un ángulo entre ellos, ¿no? Eso es lo que conocemos como el ángulo de fase y es lo que nos da el parámetro para el factor de potencia. Ahorita voy a avanzar un poquito en este tema. Entonces, ¿a qué se debe este atraso o adelanto de la señal de corriente? Se debe a las propiedades de capacitancia e inductancia. El capacitor, bueno, eso de hecho también es muy importante para sistemas en general fotovoltaicos. Un capacitor se define como dos conductores paralelos separados por un dieléctrico, ¿no? Un dieléctrico es un material que no conduce la electricidad y básicamente aplicamos una diferencia de potencial entre ambas placas, idealmente son placas, o ambos conductores, y esto genera una separación de cargas, y en el interior de esas dos placas o en el material eléctrico existe un campo eléctrico, entonces realmente estamos almacenando energía, separando esas cargas de un lado a otro, de un lado vamos a tener las positivas, de otro lado las negativas, y se va a quedar almacenado, ¿no? Realmente los capacitores también son una fuente de almacenamiento de energía. De hecho, hay supercapacitores y los mismos capacitores de los flashes, todo almacenan de cierta forma esa energía. Aquí lo importante es que el capacitor se opone al cambio de la tensión. Y el inductor, ¿cómo almacena energía? El inductor tenemos un conductor, el cual empieza a dar vueltas, y entonces estas vueltas, al momento de nosotros, voy aquí con la tableta. Sí. Tenemos un conductor que está haciendo esto, ¿no? Y si yo analizo este conductor, voy a dibujar con este color el campo magnético. El campo magnético es normal a la cara transversal de este conductor, es decir, que está girando alrededor del cable, pero si nosotros tenemos aquí una espiral, digamos que tenemos un campo magnético alrededor de todo este cable, que a la vez se está induciendo sobre espiras más adelante, es decir, que el campo magnético está induciendo sobre el conductor, lo cual está generando una corriente, que está generando un campo magnético, que está generando una corriente, que está generando un campo magnético, etcétera, 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 ¿no? Básicamente la inductancia tiene que ver con esta relación que hay entre los campos magnéticos y la corriente eléctrica, y es una propiedad de un conductor. En realidad todo conductor tiene una inductancia, en especial si son conductores muy largos, o muy cercanos o enrollados entre sí, ¿no? Y pues bueno, tenemos el capacitor, entonces que se representa así como dos placas paralelas a las cuales se les aplica un voltaje o una tensión y genera una separación de cargas, ¿no? Ahora, si yo tengo un cable muy largo de un sistema fotovoltaico, positivo y negativo, acá proviene de los módulos, pues ¿a qué se les figura esto encerrado en una tubería? Pues al final son dos conductores paralelos que están separados por una distancia y un material no conductor a los cuales se les está aplicando una diferencia de potencial. Básicamente en distancias muy largas, tenemos que los conductores se comportan como capacitores, pero también tienen ciertas inductancias. ¿Por qué? Porque son conductores. Y de hecho, el modelo de una red de transmisión me parece que es un circuito RLC, donde tenemos una resistencia, tenemos una inductancia y tenemos una capacitancia a tierra. ¿Por qué? Porque tierra es nuestro valor de 0 volts. Tenemos una propiedad que está relacionada con la inductancia, una propiedad que está relacionada con el material y conductores muy largos, a los cuales se está aplicando una diferencia de potencial con respecto al suelo, ¿no? Y es por esta razón que si ustedes, para temas de garantía, les piden tensión de positivo o negativo a tierra, les piden esta prueba, ¿no? ¿Y por qué tiene este comportamiento también? Tenemos el tiempo y tenemos el voltaje. Cuando medimos esta tensión tenemos un valor máximo y tenemos una disminución hasta casi cero, porque se comporta igual que un capacitor. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que el capacitor se opone al cambio de la tensión, el inductor se opone al cambio de la corriente. Es por esto que cuando nosotros desconectamos un capacitor o conectamos un capacitor, existe un pico de tensión o un valle de tensión en bancos de capacitores, por ejemplo, que están alternando. Y es por eso también que en un motor de inducción, si nosotros lo desconectamos repentinamente, en las puntas donde generamos esa separación, se genera un arco eléctrico, porque realmente el inductor está impidiendo que la corriente cambie, ¿no? Entonces todo esto se relaciona con el tema de impedancia. Y esta oposición al cambio de la tensión o al cambio de la corriente es lo que nos genera el ángulo de fase. Dependiendo si tenemos una reactancia mayormente capacitiva o mayormente inductiva, es como se va a retrasar o adelantar el valor de la tensión con respecto a la corriente, ¿no? Voy a abrir una diapositiva. De hecho, yo creo que voy a tomar puras notas aquí en blanco. Y entonces pasamos al concepto de la potencia activa, digo, potencia aparente,
potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Muchos le llaman potencia imaginaria y potencia real. No, es potencia activa y potencia reactiva, ¿no? Esa parte de real e imaginaria únicamente viene desde el concepto de matemático, de la identidad de Euler y cómo se relacionan con los números imaginarios para poder analizarlos como vectores. Pero no es que realmente sea un tema de imaginario, ¿no? Pero bueno. Y entonces llegamos al tema del factor de potencia o al triángulo de potencias, donde nosotros tenemos potencia activa, reactiva, ángulo de fase y factor de potencia. Que de hecho este triángulo está incompleto si no tomamos en cuenta un pequeño factor que está relacionado con la distribución armónica, ¿no? Esto es D, S y P. Entonces la Q, al final todas estas son potencias, ¿no? Al ser potencia, tenemos que sus unidades son watts, que están definidos como volt por ampere, pero para poder diferenciar entre potencia activa, reactiva y aparente, tenemos que la potencia la definimos como el watt, la potencia activa, la potencia reactiva como volt ampere reactivo y la potencia aparente como volt ampere. Y es por eso que así se seleccionan los transformadores, ¿no? Con KVAs, porque realmente de transformadores es posible que entregue cierta cantidad de potencia activa. Incluso dentro de las fichas técnicas de los inversores podemos ver que muchos tienen el dato de la potencia aparente, más que la potencia activa. Vienen muchos datos en la potencia máxima de salida, es la potencia aparente en tantos VAs, porque ese inversor tiene la posibilidad de modificar su factor de potencia y poder entregar una parte de energía reactiva. Eh, la potencia activa está relacionada con el trabajo útil. La potencia aparente realmente nosotros lo podemos ver con la corriente que al final estamos extrayendo, porque la potencia, la podemos definir así, es la potencia activa como el mismo factor, pero multiplicado por el factor de potencia, ¿no? Entonces tenemos este pequeño factor, lo cual nos va a modificar el valor de la potencia, y en la potencia aparente nosotros podemos relacionarlo directamente con la corriente que se está consumiendo finalmente. La potencia aparente es la que finalmente nos entrega CFE y nos penaliza si tenemos mucha de esta potencia activa. ¿Por qué? Porque esta potencia reactiva es la potencia que se almacena en los campos magnéticos, en la capacitancia, y si no controlamos eso, pues realmente estamos desperdiciando energía. Es decir, que si yo tengo este triángulo, podemos ver que el valor o la magnitud de S, pues es una hipotenusa, es un triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa siempre es más grande que la potencia. Y si nosotros disminuimos la potencia reactiva, entonces S se acerca mucho a P, o por otro lado, P se acerca mucho a S, ¿no? Entonces estamos desperdiciando menos energía. Y mucha gente define el coseno del ángulo de fase como el factor de potencia, pero en realidad el factor de potencia toma en cuenta el factor de distorsión armónica, que al final si nosotros tenemos una señal que tiene mucho ruido, no es lo mismo que si tuviéramos una señal perfecta, ¿no? Entonces nos va a modificar este triángulo de potencias, va a aumentar todavía más la potencia aparente, y entonces podemos decir que el factor de potencia no es igual al coseno del ángulo de fase. El ángulo de fase simplemente se refiere al ángulo que existe con respecto a la potencia aparente y la potencia activa. Eh, Al final, la potencia reactiva está relacionada también con el tema de la impedancia. Y la impedancia está relacionada con las reactancias está relacionada con la capacitancia y la inductancia del sistema que estemos analizando. Realmente lo que estamos haciendo cuando añadimos un banco de capacitadores para corrección del factor de potencia, estamos añadiendo capacitancia a ese sistema, lo cual modifica la impedancia, lo cual modifica esta parte, ¿no? Entonces de ahí viene esta parte. Y bueno, al final es muy importante tomar todo esto en cuenta para los sistemas, incluso los sistemas aislados. Esto es importantísimo, porque dentro de un sistema aislado puede ser que tu inversor no te entregue a lo mejor potencia aparente, a lo mejor no tiene la capacidad para entregarte potencia reactiva, y la potencia reactiva a lo mejor lo vas a necesitar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tienes conectados motores, o pensando a lo mejor un inversor que está conectado a un bus de cargas, digamos, y acá tenemos la cometida, por así decirlo, representándolo de una manera muy rápida, con un sistema de almacenamiento. Ya hay inversores que pueden modificar el factor de potencia y pueden inyectar potencia reactiva, y entonces nosotros con fotovoltaico generamos cierta energía, la mandamos al inversor, el inversor la almacena y cuando la necesitamos la mandamos, pero la convierte en energía reactiva, y esto lo hace mediante las pulsaciones de modulación de ancho de pulso. Este, Estos inversores, mediante la misma electrónica, y esa es la bondad, ¿no?, del crecimiento que ha tenido la electrónica de potencia, ya podemos modificar el factor de potencia sin necesidad de meter capacitores. Entre comillas, internamente los inversores necesitan los capacitores, pero a través de estas pulsaciones podemos controlar qué tanto se modifica el factor de potencia, ¿no? Lo cual es una aplicación muy importante ya para este tipo de sistemas. Claro, este sistema de compensación puede ser muy caro, pero al final nos puede dar una alternativa al uso de capacitores. Ya nos pudiéramos evitar, a lo mejor, dentro de las pulsaciones de entrada o salida de un banco automático, podemos compensar mediante electrónica, con una corriente relativamente estable, con una tensión relativamente estable en tu sistema, y toda la energía pues, generarla desde el sol. Vamos a generar además de eso un ahorro, o la misma energía reactiva puede generar una compensación en todo el sistema eléctrico, ¿no?, donde se llegue a necesitar. Y bueno, me tomó un poquito más de tiempo este tema de los fundamentos eléctricos, pero bueno, ya vimos esta parte de conceptos eléctricos. Entonces vimos ya tensión, corriente, potencia, energía, frecuencia indirectamente lo vimos, resistencia, impedancia, inductancias, potencias aparentes activas y reactivas, factor de potencia y ángulo de fase. Y otro tema muy importante, y ya para ir cerrando un par de temas, quiero profundizar un poquito en la importancia de la distorsión armónica. Eh, Al final entonces nosotros tenemos una señal casi perfecta, pero esto es únicamente con cargas lineales, es decir que se está consumiendo en cada punto esta energía. Cuando nosotros tenemos electrónica, lo que está sucediendo es que tenemos apertura y cierre de compuertas, ¿no? Entonces, la corriente no va lineal con esta forma, digámoslo así. Como estamos teniendo apertura y cierre, puede ser que nuestra corriente corra y haga esto, y de repente tenemos esto, como medias ondas, ¿no? Dependiendo de la
velocidad de las pulsaciones o dependiendo de lo que sea que tengamos, lámparas fluorescentes y demás. Al final lo que quiero decir con esto es que esa onda tan bonita que tenemos ahí se va a ver algo así. Puede ser que se vea así, y entonces ya no se está modificando todo esto, ¿no? Ya no se está modificando la amplitud a la que llega esta onda, no se está modificando la calidad de la potencia que estamos teniendo ahí. Quisiera ver, puedo compartir esa pantalla, pero bueno. Les quería enseñar por ahí una captura de una forma de onda con, pues aquí, tengo. En un segundo a ver si lo puedo abrir rápido. Gráfico, archivos, tengo 5 minutos. Híjole. Este, acción de corriente. Ah, y ahí no ven la pantalla de las formas de onda, ¿verdad? Ya vi. Voy a mostrarles. Aquí, por ejemplo, visualizamos la forma de onda de tensión y de corriente. Aquí no es muy predominante, pero estamos viendo una deformación en la onda, ¿no? Entonces, básicamente, la teoría de armónicos. Estamos analizando el nivel de ruido de la señal eléctrica que tenemos ahí para analizar el impacto que tenemos tanto en calentamiento como en suministro o afectaciones que podemos llegar a tener incluso en corrientes en neutro, corrientes en tierra, corriente final, porque al final esta modificación nos puede modificar la corriente. La modificación en las ondas de tensión también nos pudiera tener por ahí pequeños picos de la tensión, lo cual pudiera estar provocando problemas en el aislamiento, degradación en componentes, cosas raras, ¿no? Incluso en sistemas computacionales, cuando la onda no es relativamente perfecta, los sistemas computacionales pueden estar operando extrañamente, ¿no? Pudieras tener computadoras que se reinician solas o CNCs que reinician sus programas o cosas así bien, bien curiosas. Eh, y a lo que quiero llegar con todo esto y las formas de onda y demás conceptos eléctricos, es un tema bien importante que muchas veces no vemos en los sistemas de almacenamiento, que es la mejora de la calidad de la energía eléctrica en pues, distintas aplicaciones. Hablando, por ejemplo, de una señal periódica, de repente tenemos una interrupción de a lo mejor 2 ciclos o 2 Hz. Esa duración puede ser suficiente para que un CNC se reinicie y entonces puedes tener, no sé, un molde de inyección de plástico carísimo, gigante y el CNC se reinicia, rompes tu herramienta, puedes dañar el CNC y demás, ¿no? Entonces, suponiendo que este es el CNC, lo voy a representar como una carga, digamos. El CNC lo podemos conectar a un sistema de respaldo y este, esto conectado a su tabla de distribución y acá el transformador y la cometida y demás, ¿no? Nosotros aquí estamos generando una separación entre la red eléctrica y la carga crítica, digamos. Y este banco de baterías puede ser a lo mejor no suficiente para respaldar 3 días, pero es un respaldo que mínimo puede ser incluso una sola batería para una gran carga, pero pues es un respaldo que te puede ayudar a evitar este tipo de interrupciones. ¿Por qué? Porque estos inversores, perdón, funcionan de alguna manera como un interruptor de 3 vías. Entonces aquí tenemos conectada la red de CFE que está pasando la energía directamente y cuando hay una interrupción, cambiamos acá. Ay, perdón, más bien es la carga y CFE y batería, ¿no? Entonces, al momento en el que detecta la carga, con una transferencia en una planta de emergencia, generamos este cambio del modo bypass al modo de alimentación directa con batería y generamos una continuidad en este sistema, ¿no? Otra cosa que también es muy útil, lo voy a representar a lo mejor es como una variación de la tensión RMS a lo largo del tiempo, es que esto lo recibe el inversor, pero tiene una salida de tensión RMS constante. Que a lo mejor en el futuro también lo pasa este tema del voltaje RMS. A lo que quiero llegar con este tema es tú puedes tener una entrada sucia, digámoslo así, en situaciones o lugares donde tienes una mala calidad de energía, como por ejemplo aquí en León, Guanajuato, tenemos el puerto interior, y tienen una calidad energética pues, deplorable, ¿no? Hay muchísimas interrupciones, variaciones de tensión, huecos, sacs, wells y demás temas de calidad de energía, y a través de instalar inversores con aplicaciones para almacenamiento de energía, podemos alimentar directamente desde la red eléctrica, filtrando todo ese ruido, mejorando la calidad con la que alimentas nuestra carga, a través de una pequeña batería, porque la batería al final lo único que nos va a servir es para pequeños respaldos, ¿no? Esa es una de las aplicaciones para equipos críticos, así es como funciona una UPS realmente, ¿no? Pero la UPS tiene la desventaja de que una vez funciona nada más como un puente entre la red eléctrica y la batería, mientras un inversor fotovoltaico pudieras tú además generar la energía a través de fotovoltaicos. Si quieres, puedes inyectarla a la red, si no, la puedes mandar desde la carga, si no, mandar a la batería, o puedes hacer ahí un montón de cosas, ¿no? Entonces, quiero destacar la importancia de este tipo de sistemas de almacenamiento, porque mejora la calidad de la energía eléctrica, le das una solución al cliente, como lo llamas, ¿no? A lo mejor tu molde de inyección de plástico te cuesta, no sé, cientos de miles de dólares, y al momento en que tienes una interrupción de 3, 4 ciclos, te dan la madre, ya dañaste tu CNC que te cuesta una millonada, ya dañaste tu molde que te cuesta unos cuantos cientos miles de dólares, ya justificaste el costo de un sistema de almacenamiento para esta aplicación. Este, Quisiera hacer hincapié también en el tema de los sistemas o los tipos de sistemas de almacenamiento que existen. Que por un lado tenemos, ah, bueno, esto creo que ya se volvió, pero este, oh, tenemos sistemas aislados, sistemas de respaldo, tenemos sistemas híbridos, sistemas de bombeo solar, uy, tenemos sistemas para peak shaving, para traslado de demanda, y luego tenemos respaldo total, respaldo parcial, tenemos sistemas híbridos con varias fuentes. Tenemos sistemas híbridos interconectados, digámoslo así. Tenemos una infinidad de aplicaciones. También el bombeo solar tenemos en tiempo real. Tenemos con almacenamiento. Además que el bombeo solar no es más que un variador de frecuencia con entrada fotovoltaica y de batería, que no todos tienen entrada de batería, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las aplicaciones y los tipos de sistemas de almacenamiento que pueden encontrar en el mercado.
El sistema aislado básicamente consiste en un sistema que está desconectado de la red eléctrica, que ustedes pudieran conectar una nave industrial completa a un sistema aislado, no va a tener un CFE. Claro, viendo también el tema de la ley y todo, y la normativa, ¿no? Eso no nos salvamos. Tenemos un respaldo que es únicamente queremos respaldar una parte de una carga, queremos respaldar toda la carga para tener una continuidad en caso de una pérdida de la red. Tenemos respaldo en línea, en donde nos estamos conectando directamente de la batería, creo que ese era el nombre. Hay otro tipo de respaldo donde funciona como bypass, como si fuera una transferencia. Tenemos un sistema híbrido de varias fuentes de generación donde a lo mejor pudiéramos conectar una turbina diésel, perdón, una planta diésel, una microturbina, una turbina de generación, un sistema eólico, un sistema fotovoltaico, todo junto y aparte baterías. Y tenemos el que es híbrido con respecto al respaldo e interconectado. Por ejemplo, el inversor híbrido Growatt en realidad es un inversor interconectado con respaldo, ¿no? Técnicamente no es un híbrido porque no acepta varias fuentes de generación, pero por ejemplo, en el caso de Victron, pues tiene el fotovoltaico y aparte conecta un generador, ¿no? Igual el aislado Growatt, de hecho, más que aislado es un híbrido, pero le llaman aislado porque no puede inyectar a la red, ¿no? Que ese es otro tema también que se debe considerar, si un sistema aislado puede inyectar o no hacia la red eléctrica o solo hacia tu carga. Tenemos el bombeo solar en tiempo real, que es decir, únicamente conectas módulos fotovoltaicos para en ese momento, mientras haya sol, bombeas agua, como para extraer y mandarle a un tanque, ya el tanque funciona como un sistema de almacenamiento de energía también. ¿Por qué? Porque puedes disponer de esa agua y de hecho hay sistemas de rebombeo que funcionan de esa forma. De hecho, el almacenamiento no solo, como les comentaba, no solo se refiere a sistemas de batería, se refiere a distintas formas de guardar la energía. Hay sistemas que almacenan la energía a lo mejor con temperatura, hay sistemas que almacenan la energía, por ejemplo, pueden tener a lo mejor un sistema de bombeo solar y están con la energía fotovoltaica moviendo bombas y esa bomba la llevan a un tanque elevado o a una presa y de la presa generas una planta de generación eléctrica hidroeléctrica, ¿no? Esa caída de agua mueves turbinas y entonces ya estás modificando una energía variable que es la del sol para una energía de la cual puedes tener muchísimo mayor control, que es la termoeléctrica, la hidroeléctrica, ¿no? Hay con aire comprimido, que de hecho funciona muy parecido, con fotovoltaico a lo mejor, o con cualquier sistema, ¿no? Que tengas una fuente variable. Alimentas compresores, los compresores comprimen aire, almacenas entonces energía en presión de aire y esa presión de aire la utilizas para bombear agua a través de una turbina. Entonces ya puedes tener igual mucho mayor control, cosa que a lo mejor no podías tener en una termoeléctrica o una nucleoeléctrica o en otro tipo de fuente de generación, ¿no? Hay almacenamiento una forma de almacenar energía, por ejemplo, es con fotovoltaico, a lo mejor generas frío a través de compresores de refrigeración y ese frío lo usas para un proceso que puedas utilizar en otra parte. Está el almacenamiento cinético, que es a través no sé, pensando a lo mejor en un fotovoltaico, mueves un motor y ese motor tiene un volantote motriz, que no es más que una rueda pesadísima. Y esa rueda pesadísima, al momento en el que no tienes el fotovoltaico, pues va a mantener su inercia, va a seguir girando. Y entonces ese giro lo utilizas para que ese motor funcione ahora como generador y ahora utilizas esa energía en otra parte, ¿no? Por eso me gusta hacer mucho hincapié en esta parte de que los sistemas de almacenamiento no son baterías. La batería pues, es una forma muy sencilla de disponer de la energía, pero no es la única. Este, y bueno, estas son las de las aplicaciones. Regresando un poquito al tema del bombeo, tenemos el bombeo en tiempo real, que básicamente, mientras tengamos energía del sol, bombeamos agua para lo que necesitemos, no hay sol, no hay problema porque ya bombeo todo el día, ¿no? O con almacenamiento, mientras tenga sol, bombeo una parte y la otra parte de la energía la almaceno, ya de noche sigo bombeando porque necesito un proceso crítico con agua, ¿no? O con gasolina o qué sé yo. El peak shaving consiste en eliminar picos de demanda para eliminar ese cargo por demanda máxima en tarifas horarias. Básicamente cargas energía con baterías y la liberas por periodos muy cortos donde a lo mejor tu demanda, este, a lo mejor tienes un perfil de demanda que se ve de esta forma. Ahí. Tienes aquí la potencia y tienes una demanda promedio hacia a lo largo del día, pero en periodos muy cortos puedes tener un pico, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Agarras energía a lo mejor en este periodo o en un periodo donde sea muy barato, en tarifas de media tensión, por ejemplo, y la liberas aquí, en esta sección. Entonces, ¿qué haces? Vas a recortar este pico, entonces tu demanda máxima va a disminuir. O por otro lado, nosotros sabemos que el perfil de demanda pues, va algo así, y tenemos tres horarios, por decir algo, base, intermedio y punta. Y entonces lo que vamos a hacer es agarrar energía en horario base y la vamos a inyectar en punta para esto disminuirlo, entonces generar un ahorro, va a aumentar nuestro consumo en esta parte, pero va a disminuir en esta parte y vamos a generar un ahorro porque cargar aquí es más barato que consumirlo acá, ¿no? Esto es a lo que me refiero, ¿no? Con esta parte de que el almacenamiento nos permite jugar con la energía. Entonces, ¿qué hacemos? Agarro energía, y esto hablando de que ni siquiera con fotovoltaico, ¿no? Nosotros podemos agarrar energía en un horario donde la energía es muy barata e inyectarlo en donde la energía es muy cara para compensar el consumo que estamos teniendo y entonces generar un ahorro pasivo, ¿no? De esa forma. Y aparte, si le metemos fotovoltaico va a ser mejor porque entonces ya ni siquiera estoy cargando en base, ya estoy cargando con solar, ya estoy cargando gratis, por así decirlo, ¿no? Porque es una energía la cual ese recurso no nos está costando. Si no metemos esa fuente de generación, pues nos está costando, ¿por qué? Porque lo estamos agarrando de todos modos de la red eléctrica, o si tenemos otra fuente de generación, pues estamos gastando gasolina, estamos gastando carbón, estamos gastando diésel, gas natural, gas LP, cualquier recurso que a ustedes se les ocurra, ¿no? Entonces, estas son prácticamente algunas de las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento. Y, pues bueno, se armó aquí un relajo con este tema de la presentación, pero espero haber cubierto ahí conceptos muy importantes. Y nada más me gustaría presentarles también, bueno, digo, si les es útil esta parte, nada más déjenme buscar rápido aquí en el archivito. Mm, escritorio. Ah, qué caray, no lo encontré. Bueno, mm, quería enseñarles cómo analizar un nodo en cuestión de energía y la importancia que tiene el monitoreo en ese sentido. Que básicamente nosotros tenemos aquí una carga, consumo, tenemos aquí una generación fotovoltaica, tenemos aquí el punto de interconexión, tenemos el medidor de CFE y la red eléctrica.
Entonces podemos decir que en este sentido tenemos el consumo, generación, y lo que mide realmente el medidor de CFE es la generación excedente y el consumo excedente, ¿no? Y básicamente para estimar el consumo real basados en el recibo de CFE y el monitoreo de un sistema fotovoltaico, nosotros simplemente analizamos un nodo, es decir, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. En este caso, todo lo que entra al nodo es la generación y el consumo excedente debe ser igual a la generación excedente más el consumo. Y si nosotros despejamos aquí, tenemos que el consumo es la generación más el consumo excedente menos la generación excedente. ¿Qué es el consumo excedente? Es la primera lectura en un recibo con un sistema fotovoltaico. La generación excedente es la segunda lectura y la generación es la energía total en el periodo donde se facturó esta parte. Y así nosotros estimamos el consumo final que tenemos o podemos utilizar un analizador de redes para realmente medir esa parte, ¿no? Y bueno, eso era el último punto con el que quería finalizar aquí la presentación. La verdad es que sí me marcó un poco este tema de perder la presentación que estaba haciendo. Pero bueno, espero de todos la información les haya servido como introducción, como repaso, como normalización de conceptos o como nuevo conocimiento, ¿no? Y por favor, si alguien tiene alguna duda por ahí, pues vamos a revisarla de una vez. Y si no, pues ya para darle a descansar y el viernes. Perdón, Gerardo, no he visto tu mensaje en el chat. ¿El inversor híbrido se puede utilizar en un sistema aislado? Depende. Es que mira, por ejemplo, ahorita como lo más predominante en el mercado es Grow Watt, por ejemplo. Un Grow Watt híbrido realmente sale mejor poner un interconectado con un sistema aislado. Entonces, el inversor híbrido lo que tiene es que es un interconectado con respaldo. Entonces, generalmente los inversores híbridos requieren de un transfer, como si fuera una planta de emergencia. ¿Para qué? Para que tu carga esté alimentada siempre con CFE y al momento en el que se pierde la red, el inversor energiza la salida de respaldo y el transfer cambia la alimentación de CFE al inversor. Entonces, tu carga siempre está alimentada. Realmente poner un sistema híbrido en un sistema aislado, pues depende, ¿no? Hay sistemas o inversores aislados que te permiten una conexión o acoplamiento en corriente alterna, que básicamente es poner sistemas interconectados. A ver, bueno, de hecho, realmente, este híbrido armado con sistemas aislados, les voy a hacer un diagrama rápido antes de finalizar, nada más para responder esta duda. Tenemos, digamos aquí, transformador, bajamos, interruptor principal, cargas. Aquí tenemos a lo mejor un fotovoltaico interconectado. No se está compartiendo la pantalla. Ah, ok. Un segundito, gracias. A ver, ahora sí. Ahí está. Entonces tenemos transformador, interruptor principal, tablero de distribución, interruptor del sistema fotovoltaico interconectado, ¿no? A lo mejor podríamos tener aquí un inversor aislado donde tenemos una batería y acá tenemos una carga crítica, ¿no? Este, aquí, por ejemplo, esto que estamos haciendo de integrar un sistema aislado con un interconectado, pues realmente el consumo de la carga va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque la energía va a ir en este sentido hasta la carga, ¿no? Ya si perdemos la red, tomamos energía de la batería que en algún momento cargamos, pero suponiendo que todo funciona así normal, lo que estamos haciendo aquí de meter este interconectado para compensar el consumo de esta carga es un AC coupling o acoplamiento en corriente alterna. También existe un acoplamiento en corriente alterna donde tú tienes esta parte, un inversor interconectado, y lo conectas a la parte de corriente alterna de respaldo de un inversor híbrido. Pero aquí tiene que haber un sistema de control que comunique con el inversor aislado. ¿Para qué? Porque puede llegar un momento donde a lo mejor tu potencia no es tan grande y toda esta energía que estás metiendo aquí puede hacer que truene todo el sistema, ¿no? Porque el sistema interconectado es una fuente de corriente que inyecta energía independientemente de la carga a la que está conectado. De hecho, no está conectada a ninguna carga. Existe acoplamiento en DC, donde a lo mejor pudiéramos meter varias, por ejemplo, una fuente de generación de corriente directa al bus de corriente directa, ¿no? Esto es un acoplamiento en DC. Podemos tener a lo mejor un MPPT, como en el caso de Victron, que el MPPT se vende por separado del inversor, y entonces poner varios MPPTs en el bus de las baterías, y eso es un acoplamiento en DC. Entonces, sí, Gerardo, se puede de alguna manera, pero como que no va a tener mucho caso poner un inversor híbrido en un sistema aislado, más bien sería al revés, poner un inversor aislado para armar un sistema híbrido, como es este caso, de hecho. De hecho, si ustedes observan esta parte, el inversor aislado no tiene módulos fotovoltaicos. El que tiene los módulos fotovoltaicos es esto, porque muchas veces este inversor aislado no tiene la capacidad de mandar los excedentes hacia la red, que a veces es lo que nos interesa, ¿no? Podemos estar desperdiciando energía a lo mejor si le metemos paneles. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se está consumiendo la carga, la batería ya está llena y pues la energía simplemente se pierde, ya no mandamos nada a la red. Inversores como Victron permiten eso, inversores como Solarc, inversores como Fortress, me parece, y otras marcas. A mí me gusta mucho armar los sistemas híbridos de esta forma, aunque hay inversores que permiten hacer todo eso. Es decir, tenemos la carga. Aquí sí vale la pena aclarar que tenemos una entrada de AC, tenemos una salida de AC, tenemos muchas veces una entrada DC, que de hecho es entrada-salida, y aquí puede ser tanto para batería como fotovoltaico, como es el caso de Victron. ¿Por qué? Porque en el caso de Growatt, por ejemplo, tenemos entrada de batería y entrada fotovoltaica. Internamente, digamos, el inversor está así, pero hay otros inversores que hay. No sé si respondí con esto tu pregunta, Gerardo. Uh, sí, todo el chat, listo. Inversor sí, todo excelente, perfecto. Pues bueno, ¿alguna otra duda, comentario, sugerencia, corrección y demás? Algo que quieran saber de forma introductoria, ya, obviamente todo esto lo van a ver más adelante con Rodolfo, con otros profesores, vamos a tener otras par de clases conmigo más adelante, me parece que otros 3 módulos. Ya se verá el tema de baterías más específicamente, las tecnologías, el proceso de carga y descarga, propiedades, profundidad de descarga, tiempo de reserva, el C-rate, las técnicas para analizar económicamente o financieramente si conviene o es rentable los sistemas de peak shaving y traslado de demanda, análisis de respaldo, capacidad total de potencia.
y análisis de rentabilidad, cuestiones de ventas y demás, ¿no? Pero pues como forma introductoria espero les haya sido muy útil esta información. Si reciben comentarios, por favor, no se queden callados. Aunque sea tú, mi George. Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo.